Now it's in progress, recording. Oye, el tema es el siguiente. Le solicitamos a Hipólito, el cual nos da una tremenda ayuda, tanto para conseguir las entrevistas, etcétera, etcétera, las prácticas. Bueno, él tiene una cantidad enorme de, digamos, de personas que conoce en el ambiente. Tengo buenos amigos y los amigos valen más que todo. No, eso vale más que el dinero. Y ese Claro, asunto nos ha ayudado muchísimo, fíjate. Y la otra cosa que Hipólito, no porque esté aquí presente, pero es una gran persona. Yo no lo gracias. conocía a él, pero después me fui dando cuenta de todas las cosas que él ha logrado en su vida, que no son pocas. En los últimos 35 años de aniversario de la universidad, a él le dieron, lo premiaron. Bueno, él tiene una gran trayectoria en el ámbito de las leyes y parece que en el último periodo se ha abocado bastante a la componente minera. Ujú. Eso es lo que yo creo que está ocurriendo. En todo caso, yo le dije a Hipólito que las entrevistas que nosotros hacemos acá en los webinars, yo no soy tipo Pedro Carcuro, o sea, no soy yo el que habla. El que habla, yo lo conozco a Pedro Carcuro y habla solo. La verdad es que entonces lo voy a pedir a Hipólito, no he querido leer su currículum mucho por él, que por favor nos haga una pequeña introducción y parta. El tema de él se llama el régimen de amparo, su verdadero significado. Y eso es lo que vamos a. Hoy te doy las gracias, Hipólito, en nombre de todos nosotros. Y bueno, si siente algún VIP o algo es porque está ingresando una persona, pero tú puedes seguir, por favor. Ya, muchas gracias, don Roberto. Y bueno, aprovecho de saludar a los demás. Yo, efectivamente, yo soy abogado, pero tengo, eh, como quien dice, el linaje mío siempre han sido ingenieros. Yo tengo solamente mi abuelo, que fue abogado y fue diputado conservador por el departamento de Itata, en esa época Itata y Yungay, en Ñuble. Pero lo demás son ingenieros. Mi papá era ingeniero hidráulico, era socio de Eugenio Celedón en una empresa que se llamaba Celsa, que era Celedón y Sañartu, que en su época la había perforado entre los años 50 y 80 casi un tercio de todos los pozos de este país. Y uno como buen cabro, yo soy el único hombre de una familia numerosa, entonces papá en las vacaciones a trabajar en las máquinas. Entonces uno era el que le pasaba el wipe con parafina a los trépanos, ¿no es cierto? Engrasaba el cable de perforación y veía si estaban bien apretadas las barras y ese tipo de cosas, subía por las plumas. Entonces, mi papá como buen ingeniero hidráulico en agua subterránea, siempre andaba con una chaya, estas que se hacían de palo y ciruela. Entonces, cuando con la cuchara levantaba el muestreo de la estratigrafía abajo, aprovechaba de vaciar un poco en la chaya y empezaba a chayar, para ver si aparecía oro o cosas así. ¿Ah? Incluso fue socio en su época con Jaime León y Hernán Danú en una cuestión de oro ahí en Minas del Prado, en que el único que ganó plata fue el administrador, porque cuando encontraba las papitas se las echaba al bolsillo. Pero entonces uno siempre estaba un poco en la minería. Yo el año 90-91 entré a trabajar en esa época era el grupo Anaconda Chile, entré por Cerro Negro, por la minera Cerro Negro, después pasé por Centinela, antigua Centinela en Combarbalá, Michilla, y terminé en Santiago, y ahí estuve hasta el 2010 prácticamente. Entonces uno siempre estuvo interesado, además el otro abogado que tenía yo había sido minero, que había sido abogado en su época con Joaquín Galde, así que se había hecho minero también. Entonces, para mí siempre ha sido un tema muy entretenido, y además eh, falta literatura, por decirlo de alguna manera, que explique de qué manera la minería configura el ADN de este país, porque este país se ha desarrollado en torno a la minería. Eh, de hecho, la guerra del Pacífico fue motivada por el alza de los derechos de exportación, ¿no es cierto?, del presidente Daza en Bolivia, y gran parte de la historia se forjó por esto. Entonces, hoy día a mí honestamente me da rabia, esa rabia que hay que tragársela, en que la gente cree que la minería ha ocasionado puro perjuicio y ningún beneficio, cuando el 60-65% de los ingresos que recibe este país provienen solamente de la minería. Y ese 65, alrededor del 70, si no es más, debe ser incluso del cobre. Entonces, uno no puede traicionar su historia. Yo me acuerdo que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando hizo una visita a Paraguay, allá a fines de los años 89, él dijo que los pueblos que desconocen su historia son pueblos secos. Y efectivamente así es. ¿Ah? Uno es parte de todo un devenir que ha tenido la nación y que se ha forjado fundamentalmente en la minería.
no fuera por la minería, Chile llegaría hasta La Serena, como digo yo, y después de para allá, prácticamente pura ciudad minera. Entonces yo creo que eso que hay que tenerlo bastante internalizado, y yo diría que entre los años 70 y 80 se dieron cuenta que la gran manera de echar a andar este país era precisamente aprovechando sus recursos naturales, donde tenían ventaja. En esa época se hablaba de comparativa, hoy día se habla más de ventajas competitivas, pero indudablemente cuando uno tiene yacimientos que están a 200, a lo más a 200, 300 kilómetros de puerto, tienen bastante ventaja en materia de costo. Argentina tiene yacimientos mineros como Bajo la Lumbrera, pero ellos tienen que tirar un concentraducto de 1000 kilómetros hasta el puerto Rosario y ahí recién embarcarlo. En Chile, no sé, por el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia subía al ácido y bajaba con los catos de Chuquil, ¿ah? Y más encima le prestaba el servicio a Minera San Cristóbal al otro lado, ahí en Bolivia, con el zinc y todas esas cosas. Entonces, yo creo que uno no puede desconocer la importancia que tiene la minería en este país. Y por lo tanto, atacar la minería es atacar la gallina de los huevos de oro, tan sencillo como eso, ¿ah? Y si bien es cierto que desde el punto de vista legal y constitucional se declara que todas las minas son del Estado, de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible, pero lo cierto es que el Estado no tiene caja y tiene otras prioridades para que fuera el Estado que se pudiese desarrollar una mina. Yo me imagino el año 98, 99, el Estado poniendo en esa época 2.500 millones de dólares para echar a andar pelambres, o lo que era pasar de Chacay a minerar los pelambres. Entonces, y de buena medida, y estas son decisiones de filosofía económica, si uno quisiera, se pensó que lo mejor era que fueran los particulares que entraran en la actividad minera a través de la famosa figura concesional, el título de la concesión minera. Y siempre ha sido así, ¿ah? Si uno echa mano a la historia, desde el tiempo de, disculpe que vaya con esta introducción, pero es bueno tenerlo para situarla en contexto. Desde la época del Imperio Romano, si ustedes se fijan, el Imperio Romano tuvo tres fases, tuvo la fase, o sea, tuvo tres etapas: la clásica, la provincial y lo que sería el imperio propiamente tal. En el periodo clásico, Roma se circunscribía aparte de la península itálica, y no había minería, habían unas canteras, ¿no es cierto? Unas leyes romanas, la ley Punti se llamaba uno y la otra la Perpetua de Liberación, una cosa así. Eran las únicas dos leyes mineras que regulaban la explotación de canteras, ¿ah? Pero minerales propiamente tal, no había actividad minera. Entonces, Roma no se preocupó de la regulación minera. Dijo, si no tenemos minerales, ¿para qué nos vamos a preocupar? Entonces la regla era bien sencilla: el que es dueño del suelo es dueño del subsuelo. Eso era, ¿ah? Entonces la minería accedía al propietario superficial, las minas como una suerte de figura de accesión. Pero cuando se empieza a expandir Roma y se llega a la etapa provincial, sobre todo en la zona de la península ibérica, se descubren yacimientos mineros. Y uno de esos yacimientos fue uno de Vipasca, que está ahí entre Portugal, España, y se encontraron unos bronces que tenían normativa legal grabada en bronce. Por eso se llamaba la Lex Metallis Dicta, pero se le conoce como los bronces de Vipasca porque estaban grabadas en bronce. Y ahí uno encuentra el germen de lo que tenemos hoy día, porque existía una suerte de concesión de exploración que se llamaba el jus occupandi, que era el derecho a ocupar para explorar, y una suerte de concesión de explotación que se le llamaba la proprietas, que es donde viene la palabra propiedad, pero se llamaba proprietas. Y en la concesión de explotación intervenía un funcionario estatal que se llamaba el procurador de los metales, que negociaba el precio por el cual el tipo iba a explotar esta propiedad. Entonces, era en base a un precio que se daba el derecho a explotación. Y ahí empezamos a encontrar los primeros atisbos del sistema de amparo. Amparo, en general, el amparo es lo que se paga por la concesión de una suerte de liberalidad, pero ahí parte el amparo y se empieza a desarrollar después en el imperio y después en la época de las invasiones de los pueblos indoeuropeos, y sigue evolucionando, y yo diría que ya en la Edad Media se configura un sistema de amparo que para conservar la mina, como se decía, la concesión minera o la merced, como ustedes quisieran llamarlo, había que trabajar. Entonces se creó un sistema de amparo por trabajo. Se entendía que la mina estaba amparada y por lo tanto el concesionario podía explotarla en la medida que la trabajara.
Y ese fue el sistema de amparo por trabajo que perduró por mucho tiempo. Incluso en la ordenanza de Nueva España que rigieron en Chile hasta antes que se empezara a codificar, y en materia minera la ordenanza de Nueva España rigieron hasta antes del Código del 74, de 1874, incluso un decreto del presidente Prieto allá por 1830 y tanto, en que expresamente por un conflicto que se suscitó a propósito del carbón allá por Arauco, se dijo que se aplicaba la ordenanza de Nueva España. Y la ordenanza de Nueva España, en la parte pertinente en materia minera, tenía una norma que decía lo siguiente, acordándose que en la legislación española, como era el rey monarquía, se hablaba en primera persona del singular. Entonces, la norma decía, las minas son mías y de mi real dominio. Sin separarlas de mi patrimonio, las entrego en propiedad y posesión a mis vasallos, a fin de que contribuyan a mi real hacienda y las laboren. ¿Ah? Entonces, en esa declaración legal estaba el sistema de amparo. Contribuyen a mi real hacienda y las laboren. ¿Ah? Había todavía un sistema de amparo por el trabajo. Y ese sistema de amparo por el trabajo lo recoge el primer Código Minero Nacional, que es el de 1874, que empezó a regir en 1875, pero se empezó a degenerar porque cuando la mina no se trabajaba, se decía que caían despuebles. ¿Ah? Y el despueble se podía denunciar por dos testigos y quien denunciaba el despueble, para él quedaba la concesión. Entonces allí en Chile somos todos bastante pillos, ¿no es cierto? Era cosa de conseguirse un par de testigos nomás por ahí y se armaba el juicio de despueble. Con lo cual, el sistema de amparo por el trabajo, ya había también un sistema de amparo por producción, pero estaba muy en ciernes. El sistema de amparo por el trabajo cayó en desprestigio. Y la legislación española de 1860 y tanto, y el decreto Bases de Bolivia, que si no me equivoco es de 1866, no nos olvidemos que en esa época, y todavía sí, o sea, en Potosí hay un cerro de plata, ¿no es cierto?, que fue el que generó la fortuna de la familia Patiño en Bolivia, y que motivó todas las rinas de Huanchaca en Antofagasta y todo el cuento. O sea, Bolivia de que era minero, era platero. ¿Ah? Entonces, un decreto de Bases de Bolivia, ellos cambiaron el sistema de amparo de trabajo por el sistema de pago de patente. En otras palabras, se consideraba que la concesión minera estaba amparada si se pagaba anualmente una patente que se calculaba en función de las hectáreas que contemplara la concesión minera y además si era exploración o explotación. En esa época todavía estaba muy poco desarrollada la concesión de exploración. Y ese sistema lo adopta Chile en el Código de 1888. Es decir, a partir del año 1888, el segundo Código Minero Nacional, se abandona el sistema de amparo por trabajo y se vuelve al sistema de amparo por pago de patente. Y el sistema de amparo por pago de patente es el que hemos seguido teniendo hasta hoy día. Yo creo que la modificación que se hizo el año 2022 tiene un problemita por ahí, pero en términos generales es el que se mantiene hasta hoy día. Y el objetivo del sistema de amparo, sea por trabajo, sea por producción o sea por pago de patente, es cumplir una declaración general que establece la Constitución, que señala por allá en el artículo 19, número 24, inciso séptimo, si no me equivoco, porque la minería es la única actividad económica que tiene regulación constitucional, ¿ah? Por la importancia y por la experiencia que tuvo la nacionalización del cobre. Entonces, ese articulito por ahí dice que la concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Es decir, que en el otorgamiento de toda concesión minera hay un interés público comprometido. Y el interés público comprometido consiste en generar riqueza a través de la explotación de la concesión minera. Porque a Chile lo que le interesa es que se descubran los yacimientos. A nadie le sirve decir que es un país minero mientras mantenga toda la riqueza en el cerro, porque no genera riqueza, tan sencillo como eso. Entonces, en el otorgamiento de toda concesión minera siempre hay un interés público comprometido, que es realizar la actividad necesaria para que entre a explorar si es de exploración o entre a explorar o explotar si es de exploración y explotación. Entonces, la primera pregunta que uno se hacía, bueno, pero ¿cómo la patente, el pagar una patente contribuye a la explotación de la concesión? Porque yo puedo pagar la patente, no explotar nada y sigo siendo concesionario. Sí, eso es efectivo. Pero el sistema de amparo, como dice más adelante la Constitución, debe tender directa o indirectamente al cumplimiento de este interés público.
Y la patente contribuye de manera indirecta, porque el amparo minero por patente hay que relacionarlo con las disposiciones tributarias. Si yo tengo actividad minera y produzco, voy a tener utilidades provenientes de la actividad minera. Y lo que yo pagué por patente, puedo llevarlo como gasto a la hora de determinar mi renta líquida imponible. Entonces, si yo exploto, voy a aprovechar la patente descontándola de los impuestos generales. Y si no exploto, lo que pagué por patente lo pierdo, porque no tengo contra qué imputarlo. Entonces, de esa manera contribuye de manera indirecta a satisfacer el interés público que está comprometido en el otorgamiento de toda concesión. Establecer sistemas o haber seguido con el sistema de amparo por trabajo, porque uno podría decir, bueno, pero es que esa cuestión es una falacia, vamos con amparo por el trabajo. O un amparo de producción mínima. Un sistema bastante complicado, porque la patente es objetiva, o sea, pagó, no pagó, la aprovecha, no la aprovecha. Pero si yo exijo una producción mínima, viendo los ciclos del precio de los metales, yo no puedo exigir una producción mínima cuando el precio del cobre esté a 30 centavos de dólar la libra, o a 50, como estuvo en los años 80, cuando yo entré a trabajar, ¿no es cierto? Que la cuestión, por Dios, que había que hacer ejercicio, porque estaría obligando al minero a quebrar, tan sencillo como eso. Y el amparo por trabajo es un poco lo mismo. Fíjense que a mí me tocó ver muchos proyectos en Argentina, en la zona de San Juan, sobre todo lo que era San Carrón, Veladero, y ahí en el río Valle del Cura. Y resulta que los argentinos, por ejemplo, tienen amparo por trabajo, tienen como tres sistemas de amparo, porque ya está la ley federal y están las leyes estatales, las leyes provinciales, porque es federal. Pero lo tienen por temporada, porque la cordillera que está en la cuarta región es una cordillera en que nieva bastante, sobre todo en el argentino, porque tiene una media de altura muy alta. Entonces, ellos tienen temporada, noviembre a marzo. ¿Ah? Esa es la temporada de explotación. Entonces, todo eso genera mucho problema. Entonces, Chile optó por lo práctico y lo que hacen la mayoría de los países mineros y estableció el sistema de amparo por patente. Eh, por lo tanto, y eso yo creo que es lo primero que hay que tener en cuenta, uno pudiese definir el régimen de amparo, si le pidiera una definición, que yo se lo digo a los mismos alumnos de ingeniería en mina cuando nos toca hacer clases de esta materia, el régimen de amparo al final es el conjunto de requisitos que debe cumplir el concesionario minero para mantener la concesión dentro de su patrimonio. ¿Ah? Eso es. Y hoy día es pago de patente. Pero el sistema de amparo nunca tiene un fin recaudatorio. ¿Ah? Incluso hay una ley por ahí, si no me equivoco, la ley 19.153 o por ahí, que fue una de las leyes que estableció los sistemas de distribución de patente entre el Estado central y las comunas o regiones. Y en el artículo primero dice por ahí, dice, la patente minera, dice, coma, que no es tributo, coma, y sigue cascando. Y lo dice bien, porque la patente minera es amparo, no es tributo. Entonces, a partir del año 2022, cuando se modificó, cuando se dictó la ley para financiar la pensión garantizada universal, que es la ley 21.420, hizo modificaciones en el sistema de amparo porque lo consideró que era tributo. Es decir, hay un error conceptual. Y como había que financiar la PGU, lo que hizo fue que subió monstruosamente el valor de las patentes. El 1/10 de unidad tributaria por hectárea que se pagaba para la concesión de explotación pasó a 4/10. Hay una excepción por ahí que lo voy a explicar más adelante, pasó a 4/10, o sea, lo subió 4 veces. Y con el tiempo, al año 30, puede que haya que pagar 12 UTM por hectárea, o sea, la subió de manera monstruosa. Y en las concesiones no metálicas, que yo creo que es donde más pegó esta modificación, las concesiones no metálicas, en Chile las fundamentales son las que recaen sobre nitratos, o salitres, nitratos, productos análogos de dichos productos, como no sé, por el sodio, el potasio. Las concesiones metálicas, como el mineral no metálico se da fundamentalmente en mantos, más que en beta, las concesiones no metálicas podían tener superficies mayores que las concesiones metálicas en el código del 32. En el código actual ya eso cambió, pero en el código del 32, que fue el código que se construyó mucha propiedad minera, y podían ser más grandes, podían llegar hasta 50 hectáreas. Y la patente en las concesiones no metálicas era de 1/30 por hectárea, por eso se conocían como patente rebajada,
Porque la explotación del no metálico, como los placeres auríferos, que también caían en esta excepción, requiere mucha extensión, porque es manto, no es beta, no es minería en profundidad, si no quiere. De hecho, el salitre es prácticamente una actividad de construcción y química, porque pescar un bulldozer, ¿no es cierto?, llevar y llevarlo a la, no sé, antes era el método Guggenheim, el Chang, no sé cuál, se producía el salitre. Y sin embargo, ese un treintavo se eliminó. Entonces la no metálica con la metálica tienen el mismo valor de patente, lo que significa que en la práctica a la no metálica le subió 12 veces el valor de patente. Por lo tanto, se tomó a la patente minera como si fuese un impuesto para fines recaudatorios, cuando su fin es otro, es fomentar la explotación minera. Y esto está generando varios problemas. Yo creo que en marzo de este año va a estallar la bomba atómica en este cuento. Está generando varios problemas por lo siguiente, porque, por ejemplo, yo puedo mantener la patente antigua un décimo si acredito explotación de la concesión. O sea, en cierta manera estamos volviendo una suerte de amparo. Y se entiende que hay explotación cuando la concesión minera está metido dentro de un estudio de evaluación de impacto ambiental que la involucre, o está metido en alguno de estos permisos sectoriales del SENAGION. Y resulta que ustedes son mineros, ¿ah? Pero siempre he escuchado por ahí, se lo he escuchado a don Carlos Ruiz Bourgeois, de quien yo fui profesor ayudante hasta que murió. Mire, en la minería hay un principio que dice que la explotación de hoy día debe facilitar la explotación del mañana. ¿Ah? Por eso uno cuando arrienda las minas lo primero que ve es que no le estén floreando la mina porque están tratando de sacar todo el disfrute. ¿Ah? Entonces, cuando uno tiene un proyecto minero, normalmente la tiene cubierta con concesiones mineras y su plan minero va diciendo por dónde va orientando su explotación, pero no la explota todo al tiro. Entonces, muchas concesiones que forman parte del horizonte de reservas van a entrar a ser explotadas el año 20 o el año 25, de acuerdo al plan minero. Pero si no está metida en la declaración de impacto ambiental, que lo más probable es que no esté, porque eso se va descubriendo con la explotación, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice que el minero explora explotando y explota explorando. ¿Ah? Entonces, van a entrar después, y si no están, va a tener que pagar 4 décimos de UTM por una concesión que sí está amparando el yacimiento, sobre todo hoy día cuando hablamos de ya de pórfidos, ¿no es cierto?, que son zonas bastante extensas, y eso va a encarecer. Se perdió el sonido, Sí, Hipólito. un segundo. Ahí sí, Ahora sí. Sí, ya. perfecto. Entonces, como yo les decía, como un yacimiento minero, sobre todo cuando ya hoy día es pórfido, generalmente involucra un área muy grande. Entre otras cosas, uno constituye concesión minera incluso en terrenos que esteriliza para ver si construye ahí las instalaciones o no, porque no va a estar construyendo el campamento arriba de la mina. Entonces, son extensiones grandes y los planes mineros van diciendo cuándo se van incorporando concesiones al programa de producción. Entonces, perfectamente una concesión minera yo la puedo tener entrando en producción el año 25 o el año 30 y no hoy día. Y como cuando partí con el proyecto, esa no había hecho una geología completa hasta allá, entonces a lo mejor en el estudio de impacto ambiental tengo 3 o 4 concesiones nomás, ¿ah? Y estas no. Y sin embargo, voy a tener que pagar 4 décimos y subiendo en el tiempo si no la exploto. Entonces, esto genera una intromisión, a mi juicio, en la recta explotación de un yacimiento, que ha llevado a que muchas empresas hoy día empiezan a renunciar a concesiones mineras que estaban dentro de su plan minero, pero que no tienen caja para soportar lo que será la patente. Entonces yo creo que al final este efecto recaudatorio sencillamente se va a netear, va a ser lo mismo que se recaudaba antes con la patente de un décimo, si que no es menos, incluso, precisamente por una mala concepción que se hizo de lo que debe entenderse por el sistema de amparo, en el sentido que no tiene un efecto recaudatorio para el Estado, sino que tiene el efecto de ser un mecanismo que conlleve a la actividad en la concesión minera, pero no para recaudar. Y yo por lo que he estado viendo, la mina Tocopilla, incluso el mismo ACF, ¿no es cierto?, los índices de renuncia de concesiones son salvajes. Y el otro problema que se puede generar
que esto es hablando a largo plazo, si esto no se modifica, yo creo que esto tiene que modificarse sí o sí, ¿ah? O sea, es imposible sostenerlo como está. Lo otro que yo voy a ver es que a nivel de pequeña y mediana minería, el minero va a tener mucha concesión que va a salir a remate por no pago de renta, porque no puede soportar los 4 décimos de este año. Y puede, y puede ser una constante que en vez de que se declare franco el terreno, es decir, la concesión caduque por no pago patente, la rematen compañías mayores, de mayor tamaño. Y aquí, a 10 o 15 años, tengamos una suerte de desaparición de la pequeña minería y gran parte de la mediana minería y una concentración en manos de grandes compañías. Y yo tengo terror que en un gobierno de izquierda en 15 o 20 años más digan, ve, en Chile la minería lo tienen los ricos, así que hay que volver a nacionalizar. Entonces yo creo que esto en el corto, en el mediano y en el largo plazo, esta modificación que se hizo por la ley 21.420 al Código de Minería es no solo nefasto un poco para mantener la minería, sino que muy perjudicial para la pequeña y mediana minería y puede ser perjudicial para todos en un futuro relativamente lejano. Así que hay que tener cuidado. Yo creo que habría que volver al sistema tradicional que había, 1/10 UTM por hectárea en la explotación, 1/50 en la exploración, volver con las patentes rebajadas, porque tenían su justificación, que los que hicieron la reforma no sabían, y a lo mejor no tienen por qué saberlo, porque se meten muchos ingenieros comerciales en esto, realmente la cuestión se complica. Y yo miro y yo lo he conversado con gente de la Sonami, con otros abogados del estudio de Kerry, etcétera, que no tienen contacto, y sí podría decir que hay todo una suerte de consenso de lo nefasto que ha sido esa reforma. Y tanto así que por algo se chuteó un año, pero ya este año había un proyecto de ley que quería otra vez postergarlo un año, pero todavía no ha tenido mayores luces. Y el gran problema que ha habido también es que aquellos que quieren postular el beneficio de seguir con una patente de 1/10 UTM en vez de los 4 décimos, cumpliendo los requisitos que la ley señale, tiene que enviarle todos los antecedentes al Servicio Nacional de Geología y Minería porque son ellos los que determinan si procede o no la rebaja. Se han presentado más de 5.000 solicitudes, el Senagiobin tercerizó esto, y de las 5.000 solicitudes se han rechazado alrededor de 3.000. ¿Ah? Entonces, yo honestamente, en marzo, cuando tengo que pagar la patente, puede quedar la Troya en este tema. ¿Ah? Puede quedar la Troya. Y le repito, eso sucede cuando uno desconoce la historia de las instituciones. ¿Ah? Sí, hay que saber cuál es el objetivo del sistema de amparo y de qué manera el cambiar un mecanismo que induce por una teoría absolutamente que es recaudatoria, a mi juicio ha sido el gran daño que se ha ocasionado. ¿Ah? Y vamos a subir las consecuencias. Así que no sé, don Roberto, ¿qué parece? Sintió muy complicado, ¿no? Pero sobre eso era un tema que quería hablarlo un Bueno, poco. la verdad es que a mí me parece que es bastante clara la exposición de Hipólito. Yo no sé qué le parece a los demás personas que están escuchando. Y si quieren hacer alguna consulta, porque el tema minero es un tema muy sensible para la economía de todos, no solamente del país, de los ciudadanos de este país. No Eh, sé, don Juan, si usted tiene alguna mira, consulta. sí, mira, Roberto, muy interesante la exposición de Hipólito. Eh, bueno, primera vez que lo escucho y me encantó la manera de tema, desde el principio hasta el fin. Y me Gracias. gustaría saber su opinión respecto a un tema actual, respecto al tema de Dominga. Ahí tenemos las posiciones políticas y una posición, razones técnicas, digamos. Sí, Me a ver, gustaría saber cuál es su opinión del tema. sí, a ver, yo tengo 63 años, llevo 30 y tantos años haciendo clases. Afortunadamente mis 2 hijas ya son profesionales, tengo una señora fantástica, debo mucha plata todavía, pero ahí uno la renegocia, ¿no es cierto? Porque siempre la única herencia que uno le puede dejar a los hijos es sencillamente la educación. ¿Ah? Familiar por un lado y profesional por otro. Así que me funen a estas alturas me da exactamente lo mismo. Además, yo creo que en este país que a uno lo funen no es prontuario, sino que contribuye al prestigio.
Yo considero desastroso lo que ha pasado por Dominga, ya lo dijo el que era Listo. subsecretario de Medio Ambiente de Bachelet, ¿no es cierto? Badenier, decía que Dominga se debería haber aprobado en 2017, eso es lo que decía. El problema es que cuando la ideología se cruza en el camino, oculta la verdad. Si el tema medioambiental debería ser un tema técnico, y yo creo que a futuro, en este grupo que estamos empeñados de tratar de recuperar los ambientes de inversión, un instrumento regulatorio que diera seguridad, no solamente tiene que ser seguridad tributaria, seguridad jurídica, sino que también tiene que ser seguridad regulatoria. Es decir, las cosas se analizan en su mérito, por lo técnico. Pueden pasar cosas que no se consideraron porque nadie tiene la bola de cristal, ¿no es cierto? Solo Dios puede cambiar las leyes de la naturaleza, los humanos no. Sí, pueden pasar, pero hay que darle el tratamiento que corresponda. No puede ser porque yo aprobé un proyecto por todo el carril ambiental y la cartija que no se consideró y me paran el proyecto completo. Yo hablando con la gente de Salco me decía, mire, en Perú nosotros encontramos una momia y en 2 meses está arreglado el cuento. En Chile, en una carretera encontramos una botella de Coca-Cola antigua y estamos un año parados. ¿Ah? Entonces, el problema es la ideología. Yo creo que aquí, y lo digo sin ningún temor, y me da exactamente lo mismo, yo creo que aquí hay una agenda ideológica que está detrás de todo esto. Si me dicen que tienen que revisarlo otra vez el comité de ministros, pero no pueden ser los ministros porque están inhabilitados porque ya fallaron. Así que ahora que lo vean los subsecretarios, ¿usted cree que el subsecretario se va a ir en contra del ministro a ver si quiere perder la pega mañana? No, pues va a votar como todo el ministro. Entonces, yo ya no quiero seguir bailando esta cueca, que es la cueca de la hipocresía. Así que yo espero que domingo el día de mañana se apruebe como tiene que aprobarse. Y tal como salió hoy día en el diario, espero que el proyecto de oro que está viendo Barrick otra vez arriba de Vallenar, yo hoy día casualmente en la calle me crucé con Fernando Montes, que es el fiscal de Barrick, y le dije, pucha, me alegro que esta cuestión, sí, me dijo, ojalá que no encontremos nada, porque ya hemos hecho un barrido, poco menos que hasta con metales, para ver si encontramos algún anillo de un aymara que se le ocurrió ir por esos lugares hace 300 años. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un sistema regulatorio que sea solo en lo técnico, el día de mañana, y un sistema de recursos que sea, no sé, al Tribunal Ambiental, no fue a la Corte Suprema y listo, se acabó. Pero hoy día, a mí me gustaría que Dominga, no sé si pudiera hacer este ejercicio, porque yo no conozco los de Dominga, pero si tienen que ir a la comuna de Liguera, yo conozco la comuna de Liguera, porque está en Norte Serena, ahí no es cierto que, o sea, si uno lo ve porque está en la curva, unas casuchas por ahí, pero no digamos que estamos hablando de Viña del Mar cuando hablamos de Liguera. Entonces, si uno fuera a la comuna de la Higuera y sentara en un lado del salón a los vecinos de la Higuera y sentara en otro lado a estos tipos que van de otro lugar a torpedear el proyecto, yo le aseguro que estarían más o menos equiparados en número. Y le aseguro que los vecinos de la Higuera todos quieren Dominga y los foráneos son los que están en contra. Y yo diría, esto no puede ser, ¿ah? Porque antes de la ecología natural, como digo yo, está la ecología humana. Y lo principal es dar fuentes de trabajo. Porque cuando se dan fuentes de trabajo, se genera un efecto multiplicador. Respetando el medio ambiente, sí, pero no como le exigieron a Barrick el proyecto Pascualama, en que tenía que dejar las cosas mejor que como estaban. ¿Ah? O sea, es que eso ya es el colmo. Y lamentablemente se maneja así. Así que ojalá que a Dominga le vaya bien. Hasta gratis trabajaría por Dominga. Eso es lo que Yo también espero lo mismo. Oye, Sebastián, ¿desea consultar algo? Dijo. Sí, tengo Muchas gracias, una Hipólito. pregunta. Ujú. Una pregunta. Que bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación, ¿eh? De nada. Interesante la forma en que se presentan los contenidos que tal vez para un estudiante puede ser fome, pero la forma en que lo presentan es bastante entretenida. Mantiene ahí la atención. Eh, Mira, mi pregunta viene también un poco desde mi inexperiencia, porque yo llegué a Chile hace 2 años, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú eres de dónde? Y yo soy, no, yo soy chileno. Estuve Ah, estudiando en el extranjero. Estuve ¿en estudiando en el dónde? extranjero. En Francia. Allá. Yo tengo a mi hija en ¿Ya? Francia en este momento, está en Toulouse con el profesor José Sembrano. Ah, bien. Sí, porque está ¿Ya? haciendo su Perfecto. tesis de magíster. Y hoy día iba a mapear a los Pirineos. ¿Ah? ¡Qué envidia le decía yo! ¿Ah? Genial, genial. Qué genial, bonito Francia. Mm. Mire, considerando que Francia, incluso, que es uno de los países más burocráticos que podríamos decir incluso del mundo, ¿ah?
¿ah? ¿Mm? Donde el Estado tiene ahí un poder sobre todo, pero yo diría que más que acá. Pero aún así, en Francia yo noté que todos los aspectos técnicos, o la mayor parte de los aspectos técnicos más importantes que sí tienen como un impacto en la gente, son abordados y son como, si se puede decir, dirigidos desde la academia. ¿Ya? Yo lo vi desde mi puesto de ingeniería en Francia, donde todo lo que tiene que ver con los desarrollos de ingeniería, la primera opinión siempre es la de los técnicos, de los doctores, los que están metidos en el área. Pero llego a Chile y veo que es todo lo contrario. O sea, veo que la gente que toma decisiones, por ejemplo, en temas de obras públicas, que es un tema súper sensible en el país, lo toma gente que ni siquiera es ingeniero, ¿ya? Que tiene una, sin desmerecerla, demasiado política, y que ya, yo diría, por ejemplo, ok, está bien, pero debe tener un conjunto de asesores que debe ser los mejores ingenieros de Chile, que en conjunto, con, no sé, con abogados, ven los temas legales y técnicos y lo desarrollan, pero a veces me doy gente que con suerte tiene un cuarto medio, Exacto. y lo he visto en obras públicas. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, como académicos, investigadores, como para poder, no sé, sortear esta barrera? Porque en el fondo es una barrera, porque otro aspecto importante es que me fijé que en todo el mundo los chilenos son famosos. O sea, me dijeron, oye, vienes de Chile, ingeniero, oye, espectacular, ustedes construyen edificios que no se caen con nada, ¿no? Pero lo tenemos en Chile y no somos nosotros los que tomamos esas decisiones. Es una persona encerrada en una oficina que no puedo decir que todas, pero que lo más probable es no tenga las competencias técnicas, ¿no? Como para tomar una decisión, pero las toman. Ahora, en qué pie quedamos nosotros como técnicos? Usted, abogado, el profe hace bioquímico, o quien sea que tenga una expertise, si al momento, como se dice en buen chino de los que hubo, estamos fuera de las decisiones. Sí, ¿sabes lo que... Cómo podemos nosotros influir de alguna forma? Sebastián, ¿es el nombre tuyo? Sí, Sí, ¿sabes, Sebastián? A ver, bueno, de partida Francia tiene una cultura y tiene un abolengo cultural exacto. que obviamente no lo tenemos nosotros. Pero yo creo que a nivel país, yo creo que se confunde mucho lo que es política de gobierno con lo que es política de Estado. O sea, hay cosas que son de Estado que trascienden a los gobiernos. Por eso uno ve en Francia si gana el bloque de Le Pen, o gana el Mm. bloque conservador, o gana el bloque de derecha, grandes cambios no los hay. ¿Ah? No. Y normalmente los cambios que hay son a nivel de política exterior. Eh, lo mismo pasa en Estados Unidos y todo. Allí, en cambio, tenemos veintitantos partidos que están metidos en el Congreso, ¿no es cierto?, que es una bolsa de gato. Entonces, ellos distinguen, a mi juicio, lo que es tratar de modernizar y que llevar adelante el país y lo que es su gobierno propiamente tal, y tratan de meter el engranaje dentro de la política de Estado. Yo creo que en Chile hubo un tiempo que sí, yo me acuerdo, lo contaba mi papá también, porque fue fue el primer ingeniero chileno que estuvo a cargo de una cuadrilla en el petróleo, porque cuando mi papá salió de la universidad, lo pescó el Pulpo Simián y se lo llevó a Magallanes, cuando estaba empezando el petróleo. Y después que estuvo ahí, lo pescó don Pancho J. Domínguez y se lo llevó a la Corfo, cuando la Corfo creó el Departamento de Recursos Hídricos, que si no me equivoco fue allá por 1954. En esa época, las grandes aspiraciones de los ingenieros, sobre todo la ingeniería dura, era, fíjese, estar en la Corfo, porque la Corfo era motor de desarrollo. O sea, la Corfo hizo perforaciones en Chile, pero hizo muchas. Y Sirén Corfo tenía unos libritos sobre estudio de cuenca en materia de agua subterránea, y una maravilla. Hoy día todos esos se perdieron. ¿Ah? Tanto así, y solo como anécdota, yo que tengo una parcelita, lo que nos queda de los expropiados, allá en Chillán, en la cordillera, voy mucho a pescar al Ñuble arriba, entonces la zona del embalse Punilla, paso todos los años por ahí. Y un día iba con mi papá, debe haber sido el 88, el 89, cuando recién partió, y vimos una de estas perforadoras de roca, estas Drilco chiquititas, perforando ahí en Punilla. Ah, les pregunto, ¿y qué es lo que están haciendo? No, estamos perforando para ver la geomecánica, para hacer el embalse Punilla. Y mi papá le dijo, oiga, pero el año 58, 59 y 60, esto se perforó completo en el programa de la Alianza para el Progreso que tenía Chile con Estados Unidos, porque esta zona constituía el punto cuarto del Chillán, que se llamaba. Y estaban hechos todos los análisis, pero se le había perdido. ¿Ah? Entonces, vuelta a hacer la pega. Claro. Y ya los gringos en su momento dijeron,
que no daba para hacer un estribo para una presa de 100 metros en esa zona, porque se descubrió una suerte de material sedimentario entre medio. Entonces no había cómo. Y dale hoy día con Punillito. Punilla, como se piensa hacer, no se va a hacer nunca. La única manera es hacer un tándem de embalses nomás, pero no un solo embalse. Pero se pierden las cosas. Entonces, aquí en Chile, como no hay, a mi juicio, no hay una política de Estado, sino que lo que hay son políticas de gobierno, entonces nos vamos haciendo y deshaciendo todo el tiempo. ¿Ah? Y cada uno plantea su agenda, se ideologizan mucho las cosas, a lo técnico se le da poca importancia, cuando en teoría el arte de la política, por lo menos en la fase arquitectónica que se llama, es combinar de manera eficiente los recursos que tengo para llegar a un buen resultado. O sea, la estrategia, la estructura y después los recursos, como diríamos. ¿Eh? Pero aquí no. No hay esa mirada un poco a largo plazo. Yo, el último ministro, grandes ministros de Obras Públicas que yo creo que existió en este país fue Carlos Hurtado, en el gobierno de Frei, porque Carlos Hurtado fue el que diseñó todo el sistema concesional, por lo menos en materia de obras viales, y todo lo que sería la externalización de la utility, o sea, lo que sea el otorgamiento de aguas, todo el rubro sanitario y lo que sería lo eléctrico. Pero porque había una mirada que iba un poco más allá de las narices. Aquí no, aquí cada uno trata de traer su plan de gobierno. Normalmente, como aquí pasamos de derecha a izquierda relativamente seguido, o por lo menos casi seguido, entonces vamos destruyendo lo que hizo el otro y vámonos con el discurso de la política barata y al final lo único que hace eso es traer más pobreza. O sea, y por otro lado, discúlpenme aquí lo que están, porque todos ustedes son doctores y el único picante aquí soy yo que tengo magíster. En la época que yo estudié, no se podía ir para el extranjero, así que todo el magíster de Derecho de Minería que hacía la Universidad de Atacama, que era el único magíster que se hacía en Chile. ¿Ah? Pero ustedes todos son doctores, pero yo creo que hay que privilegiar la ingeniería dura. Es decir, en los proyectos, Fondesit, los recursos que hayan y todo, tienen que ir a mi juicio para esa ingeniería, bueno, dentro de la ingeniería, porque yo creo que las humanidades también son bastante importantes. Yo que soy abogado. Pero ya uno dice, a ver, y solo un ejemplo. ¿Cómo dicen que hay que recortar el presupuesto nacional porque no hay plata y hay que quitarle 7.000 millones de dólares a la Fiscalía de Prevención del Delito, cuando por otro lado había Y la 1.000 noticia. millones disponibles para comprar una casa? Po? Entonces al final Exacto. esto es únicamente un tema de gestión. Yo creo que a veces hay que pasar de los políticos un poco a los tecnócratas, de repente, aunque suene medio feo, pero aquí hay muchos tecnócratas. Yo creo que varias gente sabe que el problema, por ejemplo, en Chile en materia eléctrica no lo tenemos tanto en la generación, sino que en la transmisión, y en vez de seguir hablando, seguir construyendo centrales, cuando tienen que estar virtiendo la energía porque no tienen por dónde evacuarla, concentrémonos en hacer una segunda línea de transmisión y que tengamos una segunda autopista, claro, para meter electrones, porque ya la autopista que tenemos está absolutamente colapsada. Entonces, esa es un poco la visión que realmente uno echa de menos. No sé Bueno, si con eso... ¿Mm? yo creo que para no molestar más, José, ya está en la hora de almuerzo de todos ustedes. Oye, yo le agradezco en el alma, José, y bueno, yo espero sinceramente y estoy seguro que él va a decir que sí, que sigamos con temas, bueno, con una mayor cantidad de temas en el futuro cercano. Encantado, Sí, encantado. Con tal de más. disculpen que Sí, dime. lo interrumpa, ¿eh? Pero este tema que yo le acabo de plantear, créanme que no soy el único que lo piensa. ¿Eh? Mucha gente que yo conozco, que llegó hace poco a Chile, llega con esta misma inquietud. O sea, ¿cómo es posible que en Chile tengamos una capacidad técnica instalada tan potente? Porque al menos en ingeniería civil yo creo que es extremadamente potente, ¿eh? Pero que no tenga ninguna influencia casi en los aspectos técnicos diarios del país. Nada, nada. Lo que decía aquí el profesor también, el tema, por ejemplo, del financiamiento de la ingeniería dura. Los proyectos de ingeniería en investigación son los más competitivos porque son los que menos porcentaje de adjudicaciones se dan. O sea, es extraño. O sea, se nos caen los puentes, se nos desbordan los ríos, tenemos un montón de problemas cuando viene un tsunami, pero lo que menos se financia. Y Pero como tenemos, dice, o sea, perdón, pero sí se puede comprar una casa. claro,
Y además que yo siempre he dicho que la sequía en Chile es 50% de papel, porque perdemos todo el Sí, es agua de verdad. invierno porque no tenemos obras de regulación hidráulica. Exacto. Y poco avance en temas de prospección del agua. O sea, Claro, pues, o hay sea, un los montón acuíferos. de agua bajo el suelo que no se está explotando. Y este país que Lo sé sobre porque todo mi hermano tiene, trabaja en eso. claro, tiene todo el subsuelo de este país es sedimentario, pues es decir, tenemos Exacto. las bondades de la cordillera de los Andes, pero además los acuíferos en la región lo tienen pésimamente mal estudiados, muy mal estudiados. Exacto. Oye, fíjate que hay algunas ideas que se le van a plantear a ustedes luego. Luego significa antes que termine el mes de enero. Y que apunten en la dirección de lo que dice José, en lo que también ha dicho Sebastián, y en las inquietudes que tiene mi amigo Batman. Y tanta gente, ¿no? Son varios. Y yo no me atrevo a decir ahora nada, pero les va a gustar. Es una tremenda idea. Este grupo WhatsApp está hecho y tiene una finalidad. Y la verdad que no todas las cosas hay que declararlas de forma tan explícita. Es más bien andar y las cosas van saliendo solas. Este es el sistema inglés que tenemos, que es un sistema distinto, que vamos paso a paso. Bueno, yo lo que quiero es agradecerle una vez más a José, le doy un gran abrazo y cuando lo encuentre te voy a invitar a un café, pues, José, porque yo veo que Ya, pues. te lo ganaste lejos, ¿no? Así Muchas, que, muchas oye, gracias. un gran abrazo para ti, tu hija, tu señora y primera vez que escucho a un caballero hablar también de la señora, así que en realidad eres un caballero completo. Yo Sí, de la sí, mía sí. prefiero no hablar. Mire, yo tengo una anécdota. Yo, yo tengo unas barras de bronce que funcionan como radiestesia. O sea, y la gente dice, no, hay que tener poder especial. Es mentira. A todos les funcionan las barras porque es un problema de conductividad. Al final la barra se mueve porque el agua tiene distinta conductividad que el suelo. ¿No? Está sencillo como eso. Esta es la pincha. La uso yo, ni un problema. La usa mi señora, ni un problema. La usa mi suegra y no funciona. ¿Ah? Bueno, ya cuídense mucho y nos vemos en la facultad. Gracias, José. Chao, Ya sé. amigo. Bien, Muchas Gracias. gracias. adiós. Hasta luego. Muchas Chao. gracias por la contribución. Gracias.